Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a su canal. Suscríbanse, denle la campanita para que les lleguen todas nuestras notificaciones de los videos que subimos. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les mando un abrazo a la distancia desde México y les agradezco su apoyo y su atención a este canal de YouTube y les invito a que pasen a visitar mi página Maestros Paquito-Nali. Hoy vamos a ver las pruebas de interrogatorio. Esta técnica agrupa a todos aquellos procedimientos mediante los cuales se solicita información al alumno de manera escrita u oral para evaluar básicamente el área cognitiva del alumno. Y bueno, estas son las pruebas para la educación. En las pruebas de interrogatorio se solicita información al estudiante, ya sea de manera oral o escrita, para poder valorar el nivel de logro del aprendizaje. Son instrumentos pertenecientes a la técnica de interrogatorio: el debate, el ensayo, las pruebas escritas, los cuestionarios, las entrevistas. Estos son los instrumentos que vamos a utilizar para evaluar las pruebas de interrogatorio, como pueden ser las rúbricas o las listas de cotejo, entre otras. Bueno, y vamos a ver qué es lo que más nos dicen. Acuérdense que las pruebas de interrogatorio vamos a tener que ocupar lo escrito y lo oral, es decir, todo lo que los alumnos nos digan y todo lo que los alumnos tengan, por ejemplo, sus cuadernos, las entrevistas que hacemos con ellos, todo eso lo vamos a ocupar para poder analizar sus habilidades, sus destrezas y sus competencias. De igual forma, también vamos a ver cuáles son los productos finales que nos hacen los estudiantes, porque acuérdense que ellos aprenden dentro y fuera del aula, haciendo y construyendo para ser protagonistas de sus propios aprendizajes. Siempre va a ser así. Bueno, y vamos a ver qué más nos dicen las técnicas de interrogatorio. Bueno, y las técnicas de interrogatorio tienen tipo textual, oral y escrito, era lo que acabamos de decir. Los tipos textuales, orales o escritos son instrumentos útiles para valorar la comprensión, apropiación, interpretación, explicación, formulación de argumentos de diferentes contenidos en las diferentes asignaturas. Para facilitar esta tarea, los alumnos, los docentes requieren determinar el tipo de texto, verificar que se conozcan sus características, forma y contenido, seleccionar el tema, definir el propósito, indicar el destinatario, delimitar la extensión, el tiempo de la intervención. Seguimos aquí. Para valorar los textos orales escritos es necesario crear una lista de cotejo. Lo que yo les decía, vamos para una lista de cotejo, una escala de valoración rúbrica, donde los indicadores se relacionan con los aprendizajes esperados, las asignaturas y los contenidos que vamos a estar estudiando. El logro, el propósito comunicativo y las características de la tipología textual para asignar un valor se realiza en el proceso mediante la adecuación para cada instrumento. Y vamos a ver ahora el debate. ¿Qué es el debate? El debate es una discusión estructurada acerca de un tema determinado con el propósito de presentar posturas a favor o en contra, argumentar y finalmente elaborar conclusiones. Este formato oral permite profundizar un tema, comprende mejor sus causas, consecuencias, formular argumentos, expresarse de forma clara y concisa, respetar lo dicho por otros y rebatir siempre con bases y evidencias. La preparación y ejecución del debate consta de 3 fases: antes, durante y después. Antes, definición del tema y definición de la postura y los roles que vamos a hacer ahí en el debate. Selección y análisis de fuente, resumen, preparación. Vamos a ver qué vamos a hacer durante. Durante vamos a hacer la presentación, la interacción cronometrada del participante, argumentación y contraargumentación, conclusiones, después evaluación. Para realizar un debate es necesario contar con un formato preestablecido.
donde se especifican los roles modelador y participantes, la duración, el tiempo destinado a cada participación, que exista un clima de confianza y de respeto el uno por el otro, sustentar las posturas de los argumentos derivados de un trabajo del análisis de investigación, conocer con profundidad el tema para lograr una discusión real. Para evaluar un debate se debe de elaborarse listas de cotejo, rúbricas, en los indicadores que se relacionen con los aprendizajes esperados de las asignaturas y los contenidos y las características de tipología textual. El ensayo. El ensayo es un texto de estructura libre organizado con un inicio, con una introducción y con un cierre de exposición de postura del autor, y lenguaje que utiliza el autor puede ser formal o informal, debe coincidir con el tema a tratar. Para elaborar un ensayo se recomienda lo siguiente: definir el tema y asumir una postura de respeto, identificar el destinatario, buscar y seleccionar fuentes de información, identificar puntos de vista diferentes, redactar el borrador, hacer un borrador considerando las características y forma y contenido de la tipología textual, expresar las ideas personales y al mismo tiempo apoyar, complementar, enriquecer, constatar, etc. en las ideas de otros, corregir, editar y por supuesto presentar. Para evaluar los ensayos es necesario elaborar una rúbrica o lista de cotejo con la que se consideren las características del tipo de texto, su organización, argumentación, ideas y recursos literarios. Vamos a ver aquí, empleados en las descripciones del mismo tema, como la comparación, el paralelismo, la hipérbole, la metáfora, así como los recursos discursivos, la ironía o la persuasión y la carga emotiva, entre otros. Ahora vamos a ver qué son las pruebas escritas. Las pruebas escritas se constituyen a partir de un conjunto de preguntas claras y precisas que demanda el alumno una respuesta limitada a una selección entre una serie de alternativas o una respuesta breve. Las pruebas constituyen una muestra representativa de los contenidos a evaluar, existentes diferentes tipos de preguntas de opción múltiple. La pregunta se acompaña de un conjunto de respuestas, solo una es la correcta. De base común, multireactivos, se formula una serie de preguntas a partir de una misma información, generalmente un texto o un recurso gráfico de ordenamiento. Propone una serie de hechos o conceptos que aparecen desordenados, la tarea secuenciados de acuerdo con un criterio establecido de correlación. Se conforman por dos columnas con ideas, conceptos relacionados entre sí. El propósito es señalar dichas relaciones. Para completar las ideas se propone un planteamiento incompleto. La tarea es concluir, informar la coherencia y el sentido, abiertas de respuesta única. Las pruebas escritas deben mostrar objetividad, entendida como la no intervención del juicio personal, validez, que conduzcan al logro del propósito a la evaluación, es decir, que cada pregunta mida lo que debe evaluar, confiabilidad, grado de exactitud con el que la pregunta mide el aspecto que se desea evaluar, claridad, instrucciones, preguntas, respuestas claras y precisas, asignación de un valor a cada pregunta o reactivo. Pruebas de respuesta abierta. Vamos a ver en qué consisten las pruebas de respuesta abierta. También son conocidas como pruebas de ensayo o subjetivas. Se construyen a partir de preguntas que dan plena libertad y respuesta al alumno, y el grado de conocimiento, contenido, procedimientos seguidos por los análisis y la coherencia de sus conclusiones. Se puede realizar de forma oral o escrita. Aquí van oral o escrita. Se elaboran pruebas de respuesta abierta. Es necesario seleccionar los aprendizajes esperados para evaluar los contenidos vinculados. Se espera obtener de cada pregunta opinión, interpretación, argumentación, hipótesis y datos sobre los procedimientos, entre otros. Al formular las pruebas de respuesta abierta, no es necesario considerar que los alumnos organicen, seleccionen y expresen los elementos esenciales de lo aprendido mediante respuestas amplias. Especificar a los alumnos qué esperamos de ellos, analizar comentarios y juicios críticos, programar el tiempo de la realización en función a la extensión y a la dificultad
de la prueba, establecer criterios de evaluación y darlos a conocer al grupo, a los alumnos, es decir, promover la observación y reflexión en su proceso de aprendizaje y avances, interferencias. Bueno, esto es lo que teníamos que ver, y haciendo una pequeña conclusión, estas son las técnicas de interrogatorio que son orales y escritas y que consisten en, son debate, por ejemplo, también ensayo, pruebas de respuesta abierta, prueba orales y escritas. Y aquí viene cada una de las características que vamos a evaluar a los muchachos. Estas técnicas de interrogatorio más que nada vienen siendo como para preparatoria o para secundaria, en donde los muchachos ya podemos ver, también podría ser como para los últimos grados de primaria, donde podemos observar qué es lo que dicen, y se tiene que escribir en el momento que los chicos están haciendo, para que no se nos olvide y tengamos argumentos sólidos y válidos para poder evaluar a los muchachos, es decir, a los chicos y a las chicas que están en la secundaria, en la preparatoria y los últimos grados de primaria. Y es muy importante que seamos muy observadores qué es lo que hacen los chicos, y revisar bien, escribir, por ejemplo, lo que están diciendo oralmente, pero también los escritos, sus cuadernos, sus libros, y también los cuestionarios, las entrevistas, el debate, el ensayo y las pruebas orales y escritas. Bueno, es todo por este video que teníamos hoy. Les mando un abrazo a la distancia, muchas bendiciones del cielo, y por favor suscríbanse a mi canal, denle una manita arriba, denle un like, regálenme un like si son tan amables y bondadosos, y visiten mi página Maestros Paquito Nali, ahí van a encontrar muchas estrategias de enseñanza y aprendizaje. Tenemos más de 440 videos y ahí van a encontrar muchas pues psicomotricidad fina, tenemos planeaciones, cantos, juegos tradicionales, tenemos documentos para maestros de pedagogía y para maestros de educación, de ciencias de la educación, para asistentes educativos, para educadoras y mucho más de educación. Bueno, pues muchísimas gracias por este video. Les mando un abrazo a la distancia, buenas noches, y si Dios nos los permite, nos veremos en los próximos videos. Una lluvia hermosa de bendiciones. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Adiós.